El Retiro es la cuna de la libertad porque aquí se les dio libertad a los esclavos. Fue la primera en hacerlo en América y el mundo según la memoria de los habitantes del municipio. Por eso se celebra la fiesta de los negritos. Los que le dieron libertad a los esclavos fueron Javiera Londoño, nacida en Medellín, con Ignacio Castañeda, un español, por medio de un testamento que reposa en el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Río Negro. Aquí vivían indígenas, los españoles y los africanos que eran los esclavos. La palabra cuarzo se fue transformando en guarzo. Antes este territorio se llamaba el Guarzo y por eso el gentilicio de guarceños. Que en estas tierras vivía Javiera Londoño, habitó esas tierras. Javiera Londoño llegó en 1734 con el esposo de ella, que era Ignacio Castañeda, un español. Ellos llegaron aquí a habitar esas tierras con los esclavos, a trabajar minas que habían en este territorio, que habían minas de sal, de oro y de cuarzo. Doña Javiera nunca tuvo hijos, ella siempre su lugar de residencia fue en Río Negro, nunca vivió en el Retiro. Simplemente ellas venían, daban vuelta a la cuadrilla de esclavos que ellas dejaron, formando una pequeña ranchería en las afueras de lo que ahora se conoce como Vereda Villa Elena. Y revisaban, venían, hacían los oficios religiosos a los esclavos, porque era pues una de las obligaciones en esa época con el gobierno y con la iglesia. Y ya con el tiempo ellos vieron como no tuvieron descendencia, empezaron en mutuo acuerdo a dejar un testamento, el famoso testamento de Javiera Londoño, que reposa en el Museo de Arte Religioso de la Catedral de Río Negro. Y ahí es donde ellos hacen este convenio, los esclavos se proclaman libres en 1757, pero en contraprestación les pidieron que cada año vinieran a hacer una celebración a los santos de San José y la Dolorosita, como agradecimiento y también como una forma de pedir por las almas de ellos. Esto en un principio fue una fiesta religiosa muy cumplida. Cada año venían los esclavos, se presentaban ante el sacerdote de la época, dejaban una ofrenda en oro para que ayudaran a los esclavos que no podían viajar o irse para otras partes y que ya estaban enfermos o muy ancianos. Según cuentan las monografías del padre Vicente Cala, que el negro venía vestido en organza, el estilo como español. Hacían los oficios religiosos, una especie de novenario por 9 días, y el último día hacían un gran danzón en las afueras de la capilla, y esto nos dio pie para iniciar las famosas fiestas de los negritos, que se celebran todos los años del 26 al 30 de diciembre. Y el día principal, el 28, se hace una comparsa, un desfile, donde se busca pues como rendir homenaje a estos pobladores del municipio, especialmente por la liberación de esclavos. En el parque de El Retiro se encuentra la estatua de Javiera Londoño mirando hacia la iglesia y la de Santander dándole la espalda. Algunos habitantes dicen que él le da la espalda a la iglesia porque era ateo. El municipio, dentro de su historia, que fue un municipio de carácter liberal. A nivel de Oriente Antioqueño, los dos liberales eran especialmente, si no estoy mal, el Río Negro y el Retiro. Tuvieron muchos altercados con otros municipios. Por ejemplo, nosotros a la entrada del municipio hay un puente que en un principio han querido cambiarle el nombre y le ponen el Puente de la Libertad, pero siempre se reconoció como el Puente Colorado, debido a que en este lugar se vivió una batalla frontal con los conservadores de La Ceja y los liberales del Retiro, y donde murieron varias personas. Entonces por eso reconocen ese tiempo. Lo reconocen pues así como el Puente Colorado, que es algo pues que no debemos olvidar. Y es meritorio pues que le digan el Puente de la Libertad, pero me parece más importante rescatar qué fue lo que pasó allí y por qué ocurrió. Pues porque sabemos que venimos con una época, decimos que tenemos más de 50 años de
de guerra, pero es que hay que mirar que las guerras vienen de mucho más atrás, entonces son más que todo, yo pienso que es más de 100 y pico años que nuestra nación ha venido en esa lucha. Otra característica del municipio por ser liberal es la estatua de Santander que se encuentra en el parque principal. Me dicen que es porque es dando la espalda a la iglesia, es porque sabemos que los liberales y la iglesia no la iban en su época. Siempre los conservadores eran los que llevaban más de la mano con la iglesia. Y a nivel del municipio, por ser liberal, está la estatua de Santander, que era de carácter liberal. Y los municipios que eran de carácter conservador tienen una imagen de Simón Bolívar. También dentro de este parámetro, el municipio fue pues, un pueblo muy político en su época. Todavía lo es, pero en otros tiempos fueron mayores porque siempre mandaba la parada a los liberales. Hasta más o menos en la época hasta los 1987-88 todavía era muy liberal. Ya con el tiempo fueron cambiando esos preceptos. Los habitantes dicen que su estructura conservada es de la época de la colonia. De pronto mucha gente dirá que es que el municipio es de la época de la colonia. No, el municipio del Retiro es de la época republicana, después de la independencia de Colombia. Nuestras construcciones arquitectónicas principales, que son pues más que todo las calles reales, que es la entrada y la salida del municipio, que es donde se ven la mayor cantidad de casas con este tipo, pero es de tipo de colonización antioqueña, son casas con altas, con grandes barandales, un patio central en la parte de atrás posterior, que siempre tiene un cerramiento en U o en C, o es una sola especie como una I. Es característico de todo esto que es una mezcla de la cultura española con la cultura árabe, con la cultura africana, con la cultura indígena, porque todo es pues como distintas técnicas aplicadas como al territorio que ha hecho pues que funcione pues las construcciones y se sostengan. Claro que ahora con el pasar del tiempo, con más de 200 años, muchas de estas casas ya están empezando a mostrar su deterioro y la necesidad de estar pues haciéndole reformas, que es algo pues demasiado costoso, no todo el mundo lo tiene, ya muchas personas están buscando vender sus propiedades porque el sostenimiento es muy costoso, especialmente los techos que son muy altos y que de por sí las normas también les exige que se conserve un poquito la misma estructura de teja de barro, ya lo utilizan pues con otras técnicas, pero siempre de todas maneras es algo costoso. No hay que confundir historia con memoria. La memoria se construye y se olvida continuamente. Puede ser manipulada y cambiada. La memoria social, donde se comparte una historia común con un grupo concreto de gente, es clave para creer y mantener una identidad colectiva e individual. Y la historia es una construcción a partir de rastros, controlados, entrecruzados, comparados. El historiador trata de reconstruir lo que puede pasar y, sobre todo, integrar esos hechos en un conjunto explicativo.